Continuamos en Sin Distancias, un programa realizado por el CEMAP, el Centro de Medios Audiovisuales de la UNED. Un tiempo de radio que cada día dedicamos a tratar temas que tienen que ver con la educación, la cultura o la actualidad. Contamos para ello con profesores y expertos de nuestra universidad e invitados de otras universidades, empresas o instituciones. Hablamos ahora de filología, en concreto de literatura. Está con nosotros el profesor Ramón Sainero Sánchez. Profesor Sainero, bienvenido, muchas gracias por acudir a esta cita. Hola, Miguel. Bueno, el profesor Ramón Sainero es un experto en estos programas de radio y siempre nos trae cosas interesantes. Es profesor emérito, ha sido profesor de literatura irlandesa en el Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas en la Facultad de Filología de la UNED, director del Instituto de Estudios Celtas y miembro fundador de la Asociación Cultural Hispano-Irlandesa. Toda una vida dedicada a la docencia y a la investigación. Es autor de varios libros, entre los que voy a señalar alguno: Los orígenes de la leyenda de Breogán, La huella celta en España e Irlanda, Diccionario de mitología celta. Ha publicado y sigue publicando numerosos artículos científicos relacionados con estudios celtas. Y una nota que quiero destacar. Si van a Wikipedia, en Google o cualquier buscador, dentro de National University of Distance Education, si buscan ahí en los datos que figuran dedicados a nuestra universidad, la UNED, figuran los académicos más notables de la UNED. Son 16 en total, me parece. Y ahí figura el nombre del profesor Ramón Sainero. Profesor Ramón Sainero, el programa de hoy que dedicamos Sin Distancias a hablar sobre literatura, usted aportó el título Los iberoceltas del Cáucaso en España. He de decirle que a mí me sorprende, porque relacionar el Cáucaso con lo que hoy es España o la península ibérica, pues bueno, están geográficamente muy distanciados y yo no sé qué relación puede haber. Usted nos lo desvelará. Hay un pueblo en los iberos, en el Cáucaso, cerca del Mar Negro, que se llama Iberia. ¿Tiene alguna relación con la Iberia hispana? Pues según algunos especialistas sí, según otros no. Y ahí está el tema, que estamos intentando llegar a una serie de conclusiones. Yo tengo las mías, obviamente. Las conclusiones se hacen con pruebas científicas, con pruebas de investigación, y yo aporto las mías, obviamente. Estos iberos del Cáucaso fueron los iberos que llegaron a la península ibérica. Pues hay una serie de pruebas o indicios, que ahí está el problema, porque las pruebas, cuando no son totalmente claras, se prestan a controversia. Y luego hay una cosa que es temible, que es las pruebas políticas, lo que es la política, que desvirtúa de alguna forma la historia y la cultura de los pueblos por intereses. Podemos ver, por ejemplo, lo de, conectando con los iberos, que Enrique VIII, casado con Catalina de Aragón, cuando la repudia y se casa con Ana Bolena, que es un tema que no voy a profundizar porque hay 2 o 3 películas o quizás más hechas sobre el tema. Lo que manda, y esto es lo que no sale en las películas y lo que no se conoce muy bien, es hacer la historia del mundo hecha por Inglaterra. Y entonces todo lo que suene a católico, porque claro, el Papa prohibía el divorcio a Enrique VIII. Entonces, claro, él al crear su propia iglesia, ser cabeza de la iglesia anglicana, todo lo que sea que suene a católico, suene a mediterráneo, lo pone realmente como que son historietas, son mitología, pura fantasía. Entonces todos estos datos antiguos sobre iberos, sobre celtas, eso es fantasía y de poca importancia. Entonces ahí entra la cultura, una cultura que, por así decirlo, la cultura anglosajona ha ido desarrollándose mostrando el lado más amable que a ellos les parecía, mientras que esta cultura primitiva enterrada en los archivos y bibliotecas,
pues poco a poco está saliendo, pero durante muchos siglos ha estado enterrada. Y lo que tenemos que hacer aquí, sobre todo en el Mediterráneo, es desempolvarla, porque hablar de un mundo de los iberos que vienen de la zona del Mar Negro, lo mismo que los celtas, para ciertas culturas no interesa. Los celtas, lo más bonito que queda para ciertas culturas, como es la germana, es que los celtas sean originarios en Centro Europa, por la zona germana, y que desde allí se propagan, llevando su cultura, una cultura superior a la ibera, por así decirlo, pues al resto de países, islas británicas, por supuesto Alemania, Francia, península ibérica, península itálica, incluso a la zona de Grecia, el norte de Grecia, Tracia, donde los gálatas invaden, y bueno, todo eso se tendría un núcleo en el centro de Europa, digamos en la Germania. Cuando los estudios realizados, y llevamos siglos en el tema, y ahora es cuando se empiezan a publicar ya con cierta verisimilitud, como que realmente se van aceptando, estos iberos efectivamente pudieron venir de la zona del Mar Negro, lo mismo que el origen de estos celtas no sería del centro de Europa, o por lo menos parte de ellos, sería de la zona del Mar Negro, yo considero que es la Tracia, basándome en las pruebas científicas que apunto en mi próximo libro de Editorial Abada, Los orígenes históricos y lingüísticos del celta hispano. Es un libro que he corregido segundas pruebas y está a punto de salir. Y también en mi libro Los orígenes celtas del reino de Brigantia, la génesis de España, con Editorial Abada, que está publicado, está ahí. Está publicado en España y está publicado en Estados Unidos en inglés con Académica Press. Y en estos libros muestro esta posibilidad de que realmente estos iberos, lo mismo que estos celtas, vinieran a través del Mediterráneo, navegación de cabotaje hasta la península ibérica, y también, por supuesto, posiblemente vino otra parte por el río Danubio hasta Centro Europa, la zona de donde se dice que son originarios los celtas, pero originarios por generación espontánea no existe. Entonces, que vinieran de la zona del Danubio, de la zona del Mar Negro, y van evolucionando, y unos van por el Danubio hasta Centro Europa, y luego bajan a otros países, y otros vienen por el Mediterráneo a la zona de Italia y de la península ibérica y después a las islas británicas, pues esto, según todas las posibilidades que hemos venido investigando, existe y es bastante real, más que la generación espontánea de la cultura celta en los Alpes, en el centro de Europa. Curiosamente, para un historiador inglés, Trevelyan, en su libro A Shortened History of England, una breve historia de Inglaterra, editado por Penguin, para más señas, nos dice que los iberos fueron los creadores de los monumentos megalíticos de Inglaterra, siendo el monumento de Stonehenge, muy conocido porque sale muchas veces en televisión, el más conocido. Y nos dice literalmente: algunos de los isleños adquirieron una gran técnica en el trabajo de los metales, y verdaderamente algunos de los trabajos de esmalte en bronce que el mundo tiene fueron forjados por estos iberos antepasados nuestros. O sea que Trevelyan considera antepasados nuestros a los iberos en Inglaterra. Y esto, junto con las pruebas de ADN que también se han hecho, Brian Sykes, catedrático de la Universidad de Oxford, estudió el ADN de los primitivos iberos o celtas o iberoceltas o lo que hubiera en ese momento, que los celtas posiblemente a los que se refiere Trevelyan no existían en la época de Stonehenge, puesto que estamos hablando de 4.000, 5.000 años hacia atrás, y los celtas sabemos que son de
aparecen como tales en un siglo V, VII antes de Cristo, 2500 años, 2700. Pero, según este Brian Sykes, catedrático de genética humana de la Universidad de Oxford, el ADN de los ingleses, en aproximadamente un poco más de la mitad, es de origen hispano, de la zona del Cantábrico, del Atlántico, y en Irlanda mucho más, llega al 70 y tantos %, mientras que el ADN anglosajón en Inglaterra es de un 20 y tantos %, 30%. Curiosamente, con el estudio hecho de este catedrático de Oxford, pues los ingleses no son de origen anglosajón por su ADN, son mayoritariamente de origen hispano. Y esto, claro, estas cosas, pues a algunos a nivel político o a nivel de lo que queramos llamar, pues no les gusta, sencillamente. Pero estas son las pruebas que tenemos. Estamos hablando de pruebas científicas, ¿no? De investigación. Entonces, ante todas estas posibilidades migratorias, y ya con el ADN en la mano, y antes de que este ADN se hubiera estudiado, tenemos un libro muy interesante de Henry Huber, Los celtas y la civilización céltica, un catedrático muy afamado y muy bien considerado por sus investigaciones realizadas al respecto. Señala esta posibilidad migratoria desde la zona del Cáucaso de estos iberos, que después algunos pueden ser los llamados celtas en la península ibérica y las islas británicas, incluso también la Galia. Entonces estos iberos, iberoceltas, pueden provenir de la zona del Cáucaso. Y haciendo hincapié además que Henry considera a los iberos no solamente habitantes de Iberia, sino también de la península itálica, de Sicilia y de la Galia. Cuando hablamos del Cáucaso, ¿qué país en concreto sería el que conocemos hoy? El norte, ha comentado Tracia, el norte de Grecia, lo que se Bulgaria. llama la Iberia actual, pues sería la zona actual de la Georgia, esta que está en conflictos armados, en guerras civiles con Rusia o a favor de Rusia. Pues es la zona aproximadamente donde estarían asentados estos iberos, que después son conocidos como osetas, que hay algún libro muy interesante sobre el tema del pueblo de los osetas y de cómo su cultura primitiva que se conserva aparecen muchos relatos de la cultura occidental, tanto como es La vida es sueño de Calderón de la Barca, porque La vida es sueño de Calderón de la Barca es ni más ni menos que el relato de Deirdre, el relato irlandés, un relato celta muy bonito, que es ni más ni menos que el relato de París, príncipe de Troya, puesto que la profecía de París, príncipe de Troya, al nacer traerá la desgracia al reino, está en las estrellas, y entonces esa desgracia del reino viene por el rapto de Helena, que aparece en el relato de Deirdre, lo mismo que en el relato de Semíramis y en el relato de Ciro, rey de los persas, y Calderón de la Barca tenemos nacimiento de Segismundo en La vida es sueño, que el rey ve en las estrellas que va a traer el maleficio al reino, lo mismo que en el relato celta irlandés de Deirdre, que ven que cuando nazca la niña, según el druida de la corte, Cathbad se llama en este caso, del rey Conjubar del Ulster, pues dice que traerá la desgracia al reino. Y entonces, ¿qué hace el rey irlandés? Pues encierra en una torre a la niña con una criada que la cuidará durante toda su vida hasta que sea mayor, sea adulta y se pueda casar con el rey para evitar la profecía. En el relato de La vida es sueño de Calderón de la Barca, ¿qué hace el rey ante la profecía? Pues encerrar a su hijo en una torre, cuidado solo por un sirviente, el caso de Deirdre es una sirvienta, atado con cadenas para evitar la profecía, pero al final la profecía se cumple
parte de los guerreros del rey de Irlanda se enfrentan al rey para defender a Dedre, y en La vida es sueño de Calderón de la Barca, el lugarteniente del rey libera a Segismundo porque es el hijo del rey, porque es una injusticia, le declara la guerra al rey, se produce la guerra civil también en el reino, y al final la profecía se cumple y Segismundo se apodera del trono. Entonces, si fuéramos al tema de París, príncipe de Troya, veríamos la guerra de Troya, el rapto de Helena, y cómo trae que se cumpla la profecía. La guerra no es una guerra civil, pero es una guerra entre troyanos y griegos, que dice más o menos que son como primos hermanos. Y en Ciro, rey de los persas, la profecía también es muy parecida, pero está en este libro que les indico, Los orígenes celtas del reino de Brigantia, la génesis de España, de Editorial Abada, que he publicado ya hace varios años, y está en Estados Unidos también, publicado con otro título, The Celts and the History of the Atlantic Europe. Entonces ahí vamos viendo cómo se van desarrollando todas estas profecías, y de que todas tienen un origen común en la zona del Mar Negro. Si no es la Iberia del Cáucaso, es la Tracia, y si no es la Tracia, muy próximo a ellos. Esa zona geográfica. Efectivamente, siempre. y de cómo todo eso llega a la península ibérica y a las islas británicas. Entonces hay una corriente migratoria. También para otros significados especialistas, como Pijuan, francés, es muy conocido en el mundo del arte, una de las grandes cabezas del arte que hemos tenido, pues nos habla que existió un núcleo ibero en Portugal y Galicia con una cultura muy pujante para su época en el occidente atlántico, que tuvieron una serie de objetos como las alabardas de sílex, las hachas en realidad, o el vaso campaniforme que aparece en Bretaña e Irlanda y que procede del núcleo galaico portugués. O sea que la relación entre las islas británicas y España las atestiguan muchos expertos, por así decirlo. Ahora, la relación con el Mar Negro, con el Cáucaso, pues para Henry Huber señala tres posibilidades de que la cultura haya llegado a Occidente, y en particular a España, de tres formas diferentes. Para Henry Huber, el origen de los iberos puede ser de tres formas diferentes. La primera es identificar a los iberos con los vascos. La segunda posibilidad, buscar su origen en los bereberes del norte de África. La tercera, que los tartesios del sur de la península ibérica, suroeste, sur de Portugal actual, que los tartesios e iberos serían indoeuropeos. Los tartesios llegarían de Asia y los iberos por la zona al norte del Mediterráneo hasta Hispania y la Europa central. Y nosotros consideramos una cuarta posibilidad, que en parte sería un resumen de lo considerado en las posibilidades 1 y 3 de Henry Huber. Según los restos arqueológicos, lingüísticos y literarios que hemos estudiado, los iberos llegarían de la zona del Mar Negro, de esta zona del Mar Negro, zonas del Cáucaso, la Iberia del Cáucaso y la Tracia hacia el otro lado, donde se desemboca el Danubio. Los manuscritos primitivos del occidente atlántico, esos manuscritos medievales de los siglos 7, 8, 10, 12 después de Cristo, que recogen las tradiciones primitivas y que Enrique VIII los desecha y muchos de esos manuscritos son destruidos, nos hablan de estas migraciones primitivas. Nos dicen que estos primitivos iberos, que los manuscritos llaman escotos, emigran de la zona de Tracia y la Iberia del Cáucaso en la zona del Mar Negro.
y fueron los primitivos habitantes de la península ibérica. Vinieron por el Mediterráneo, aunque parte de ellos pudieron venir perfectamente por la zona del río Danubio hasta el centro de Europa, que sería la teoría de que los celtas nacen en el centro de Europa. Y se desarrollaron, al venir por el Mediterráneo, se desarrollan en la zona de Tartesos y fundan un gran reino en el noroeste de España, Brigantia, actualmente La Coruña. Y desde allí pasarían a colonizar gran parte de las islas británicas. Podemos ver las formas en briga, como Brigantia, con las que puede estar relacionado el nombre de Brigantia, que para Guibert pueden ser las formas más primitivas del celta hispano. Esto quiere decir que estos iberos del Cáucaso, según una de las tres posibilidades, o de la primera y la segunda, unos iberos del Cáucaso que serían también, traerían el germen de la cultura vasca, se van asentando en la península ibérica y después parte de ellos, de alguna forma, se convierten en la cultura celta. Entonces tendríamos una evolución de unos pueblos que curiosamente no sería que los celtas son diferentes a los iberos, es curiosísimo, porque aquí sería unos primitivos iberos, que unos vendrían por la zona de Centro Europa y otra por el Mediterráneo, hasta la zona de Tartesos y Brigantia en Coruña y el resto de España, y que de alguna forma los que vienen por el norte o los que vienen por el Mediterráneo desarrollan a través de los siglos una cultura y una lengua diferente que sería lo que se llama actualmente celta. Entonces serían unas gentes que no es lo típico de la raza, por así decirlo, aria, blanquísimos, rubios, de ojos grises o azules, ¿no? Sería gente de todo tipo que vendría de toda esta zona del Mar Negro. ¿Y de dónde puede venir, profesor Sainero, la cultura en la península ibérica? La cultura en la península ibérica, pues creo que puede venir en parte, porque claro, aquí es una amalgama, afortunadamente somos una amalgama de muchas cosas, pero puede venir efectivamente de esta zona del Mar Negro, de mi conclusión, por todo lo que estoy diciendo, por lo que les digo que aparece en todos estos libros. Si hablamos de los elementos en briga, las ciudades que tienen briga como Brigantia, sea prefijo o sufijo, bueno, pues la forma de briga la tenemos en Tracia, en muchísimos asentamientos, muchísimas ciudades, en la forma de brek. Aquí, Bregedava. Bregedava es una ciudad que está cerca del río Danubio, creo que está al centro norte de Bulgaria, por debajo del Danubio, y por encima del Danubio está la actual Rumanía, para fijarnos en lo que era la Tracia. La Tracia eminentemente Bulgaria y parte por encima del río Danubio de lo que es Rumanía actualmente, aunque se considera que la lengua de la Rumanía, que era la Dacia, y su cultura era hermana de la zona de Bulgaria, que prácticamente eran, por así decirlo, todos tracios o parientes muy próximos. Brevemente, porque no nos queda mucho tiempo, pero me gustaría que diera alguna indicación de los pictos, los habitantes de La Coruña. ¿Cómo lo podemos relacionar? Los podemos relacionar con esta cultura que viene de la Tracia. Serían uno de esos pueblos primitivos poco conocidos que vivió independientemente hasta fecha tan tardía como es el año 803 después de Cristo en Escocia. Se les menciona por primera vez en el 297 después de Cristo y su nombre en latín Picti puede deber su nombre a tatuarse el cuerpo, ateniéndonos a la información que nos ofrece el anticuario ganés Nennius en el siglo IX después de Cristo en su Historia Britonum, historia de Britania, de lo que es actualmente Gran Bretaña. Los Crugne, pictos, Crugne sería en gaélico, que significa pictos, venían de la tierra de Tracia,
así nos lo dice este galés, son de la raza de Geleón, hijo de Hércules, y originariamente pertenecen al clan de los agatirsos. Entonces esto ya, el Hércules, aquí hablaríamos de un Hércules no el mitológico, sino el histórico, en lo cual todavía no hay con claridad de dónde podemos separar la paja del grano, hasta dónde termina la mitología y aparece un ser histórico de verdad. En eso estamos todavía. San Isidoro de Sevilla, en sus etimologías, apartado 1563, al referirse a la ciudad de Pictavis, nos dice que fue construida por un pueblo griego, los focenses, próximos a los tracios. Vuelven a aparecer otra vez los tracios, que después de ser derrotados por Ciro, rey de los persas, al que he mencionado anteriormente al referirme a este relato de la vida sueño de Calderón de la Barca y sus relaciones, en sus orígenes, buscaron refugio en la Galia, donde fundaron Pictauis y Marsella, entre otras ciudades. Pictavis actualmente es Poitiers. Y una vez más, estos escitas, que pueden ser los escotos que aparecen en los manuscritos primitivos del occidente atlántico, porque escita, esquit y picto y escoto y escoloto, a los escitas Heródoto en el siglo V antes de Cristo los llama escolotos, a los escitas escolotos, y luego los habitantes que llegan a Brigantia y a la península ibérica son los escotos, o sea que son prácticamente los mismos por el nombre, pues nos indican una muy posible relación. Incluso en el nombre de Acrugne son los pictos, Acrugne, y A Coruña, curiosamente es un nombre muy parecido. Los iberoceltas del Cáucaso en España, un tema propuesto por el profesor Ramón Sainero Sánchez, profesor emérito de la UNED, director del Instituto de Estudios Celtas y miembro fundador de la Asociación Cultural Hispano-Irlandesa. Profesor Ramón Sainero, un placer verlo por aquí y espero que habrá más ocasiones en que volvamos a juntarnos en esta mesa. Pues sí, por supuesto. Muchas gracias a todos.